Un espacio donde la lucha no se silencia y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge, te damos la bienvenida. Sí, resucité. Resucitaste. Damos la bienvenida. Se levantó, Jorge. De sarcófago. Después de un pequeño break regresa con nosotros Jorge de Lama. Faltaba esa cuota masculina que necesitábamos. Un poco de testosterona siempre es bueno, siempre ¿no? es bueno, donde hay un programa, dos mujeres, siempre tiene que ir pues el balance perfecto. Salvo en el boxeo femenino de los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Y ¿desde dónde nos escriben, queridos amigos? Hoy viernes 16 de agosto, siendo las 5:33 de la tarde, estamos iniciando un programa más. Les cuento que es nuestro programa número 46. Y queremos saber desde dónde nos están escribiendo, queremos conocer sus opiniones acerca de este tema interesantísimo y queremos leerlos al WhatsApp 947-246-545, que deseamos ansiosos de saber de dónde nos escriben, cuál es su nombre y las opiniones o preguntas que tienen para nuestro invitado del día de hoy, que por primera vez está aquí pisando las instalaciones de Betel Radio. Sí, el tema de hoy es muy importante, se llama deporte y progresismo. Esto como un análisis de lo que ha ocurrido en los Juegos Olímpicos 2024. Y en este programa vamos a tener un invitado muy especial, que todavía no se los pienso decir, se los pienso anunciar luego de la nota que producción nos va a hacer pasar. Producción. La nota en No Negociable. ¿Qué pasó en la última edición de los Juegos Olímpicos? ¿Realmente pasó desapercibido el desempeño de nuestro país? A pesar de este pequeño triunfo, pero no insignificante, las críticas no se hicieron esperar. Muchos cuestionaron la falta de apoyo por parte del Estado, que lamentablemente no facilitó los recursos necesarios para que nuestros deportistas pudieran prepararse adecuadamente. Como resultado, la carga financiera recayó en la economía personal de cada atleta, con el esporádico apoyo de algún que otro auspiciador. Lamentable. Por otra pública, ¿a qué nos referimos exactamente? Entre las cuestionables representaciones se destacó una supuesta parodia de La Última Cena, protagonizada por drag queens, y la participación de menores de edad en actos poco éticos, lo que dejó en evidencia una agenda ideológica que permeó incluso las categorías deportivas. La nota en No Negociable. Y bueno, amigos, hemos escuchado la nota que ha preparado producción de todo lo que ha acontecido, como un resumen de lo que aconteció en los Juegos Olímpicos, los problemas con la boxeadora, el desempeño de nuestros atletas, las dificultades de nuestros atletas y además también estas situaciones que ocurrieron en la inauguración de, tal vez para algunos, los Juegos Olímpicos peores organizados de la historia. Pero para conversar a detalle tenemos el día de hoy un invitado muy especial y al que le agradecemos mucho su presencia, el señor Eddie Fleischmann, narrador y comentarista deportivo peruano. Es ultra conocido, no necesita mayor presentación y actualmente conduce el bloque deportivo de Fútbol Total en Nova. Eddie, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, un placer, gracias a ustedes por la invitación y bueno, dispuestos a conversar sobre un tema bastante, creo, polémico, controversial, pero en el que creo que es importante pronunciarse. Sí. Eddie, para empezar, hablando más que todo de lo que fue la delegación peruana, ¿cómo ves tú el desempeño histórico de los deportistas peruanos en estos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Y qué factores para ti influyen en los resultados que tienen usualmente? Bueno, en general, nuestras delegaciones hace un buen rato están compuestas exclusivamente de deportistas en disciplinas individuales, lo que refleja que cuando necesitamos armar equipos competitivos para deportes colectivos, fútbol, básquetbol, que está suspendido internacionalmente, voleibol ya no es potencia, ni siquiera en Sudamérica, waterpolo no existe, handball no hay, no se practica, nos damos cuenta que los contados
y aislados éxitos con los que contamos provienen de esfuerzos individuales, de disciplinas individuales, de esfuerzos personales, de sacrificios de individuos y sus familias para poderle darle continuidad a una actividad deportiva hasta la alta competencia, porque llegar a unos Juegos Olímpicos es codearse con la más alta competencia. Entonces, para mí los deportistas peruanos que llegan a unos Juegos Olímpicos son héroes. Claro. Porque se debaten en un medio en el que no hay ningún apoyo, en el que no hay masificación, en el que no hay cultura multidisciplinaria en el deporte, en la que no hay fomento al deporte, en una sociedad y un estado en el que no se entiende el valor de la actividad física, en primer lugar, como factor de salud preventiva. Claro. Entonces, estamos en un país en el que, habiendo tan poca cultura deportiva, nos sorprende que tengamos tan pocos resultados. Ok, entonces estamos hablando no solamente de la cultura deportiva del país, de la nación en realidad, porque nosotros hemos estado viendo cuando hemos sido jóvenes cómo se reducían las horas de educación física, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que aunque parezca baladí... Y que además ya no eran dictadas estas clases por profesores de educación física, sino por un profesor de geografía o de biología que improvisaba y les tiró una pelota y jueguen, y esa era la clase de educación corre, física. Y lo máximo bueno, que eso trae consecuencias. Exactamente, parece baladí, son temas que parecen minúsculos, pero que a la larga, cuando se generalizan y a la hora de enfrentarnos a competencias más de alto nivel, terminan viéndose, ¿no? Esas grietas que se arman terminan viéndose con mayor factura. De lo que estamos hablando es de una mala siembra, y cuando hay una mala siembra no puede haber una buena cosecha. Ya, claro. Entonces, no se forma. En primer lugar, el niño en el Perú no tiene cómo conocer a través de la educación psicomotriz cómo funciona su cuerpo, aprender a coordinar con su cuerpo, aprender a coordinar sus extremidades, aprender a coordinar, digamos, acorde a una música, aprender técnicamente cómo se maximiza la posibilidad de ser más veloz, cómo se salta mejor. Si eso no se enseña, no se puede aprender por intuición. Superar frustraciones también en un ritmo de competencia con un marco de reglas establecidas. Es que, en mi opinión, y es algo que pregono mucho, inclusive en conferencias a veces con empresas, no existe mejor escuela de vida que la del deporte. Porque el deporte te involucra una visión permanente de superación personal. El deportista no se cansa de mejorar su marca. En primer lugar, no existe un ganador de medalla que lo logre si no bate su propia marca primero. Claro. No hay cómo ganarle al del costado si uno no se vence a sí mismo. Entonces uno entra en un circuito de superación permanente que puede ser aplicado a cualquier ámbito de la vida, a nosotros como profesionales, a un padre en su función, a un director de escuela, a un gerente de un banco. Un desafío permanente y un reto permanente por mostrar y alcanzar nuestra mejor versión. Eso es el deporte, y es medible en centímetros, en velocidad, en segundos, en lanzamientos, en resultados, en disciplinas. Es medible. Puede ser medible también en otros ámbitos, pero el tema es entender que desde niños tienen que aceptar el desafío, el reto, plantearse objetivos, saber adaptarse a distintas situaciones, porque yo puedo estar listo para jugar una final el domingo, pero me lesiono hoy y mi contexto cambió, y ya mi reto no es el partido del domingo, es el quirófano. Así es. Y una vez que paso por el quirófano, mi reto es subir a una bicicleta estática y luego volver a caminar y después recuperar mi forma, y voy superando pequeños objetivos, voy gratificándome con pequeños objetivos en busca del gran objetivo. Pero lo que disfruta el deportista no es subir al podio. Si le preguntamos a Stefano Peschiera, no nos va a decir que lo mejor fue subir al podio. Nos va a decir que lo que le gustó fue todo el trayecto para poder llegar al podio. Todo el proceso que vivió Stefano, que desde aquí le mandamos saludos también. Eddie, tú bien señalabas la importancia de la educación psicomotriz, la cultura deportiva, y es algo que hemos visto que en el actual currículo nacional, por ejemplo,
no hay nada en relación al tema del deporte. Más bien se trata de implementar ideologías ajenas, foráneas, no queriendo enseñar cosas. Ya hemos visto ya influencers han denunciado contenidos que no van a la edad, digamos, de estos pequeños, ¿no? Contenido distorsionado sobre lo que es la sexualidad. En vez de, digamos, destinar tanto presupuesto para esto, es lamentable que no haya esa cultura, que no haya esa atención desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación. Y desde ahí ya tenemos ya un vacío. Ahora, a pesar que estos deportistas se están sumando con su propio presupuesto, así como Estefano y otros más. Y con algo de apoyo del IPD también, apoyo, no se puede negar. Claro, algo de apoyo. Pero, por ejemplo, en los anteriores Juegos Olímpicos, a los resultados que se obtuvo, a la fecha, ¿hubo algún seguimiento por parte del Estado con esos deportistas? Y si algo en estos días se han pronunciado las autoridades en que va a haber algún apoyo para estos que han obtenido su diploma olímpica, ¿va a haber algún seguimiento, algo que nos puedas comentar al respecto? Bueno, en primer lugar, con respecto a los Juegos Olímpicos anteriores, hubo un factor fundamental, los Panamericanos Lima 2019. Los Panamericanos marcaron la necesidad, primero, de mejorar la infraestructura o de crearla y de preparar una delegación que estuviera a la altura de una competencia de esa naturaleza. Igual no descollamos, pero se mejoró. Ahora, para el deporte, para un país de 33 millones de habitantes, con la geografía que tenemos, con los diferentes climas que tenemos, con las diferentes características de todo el crisol étnico que somos, tenemos potencial para muchas disciplinas, pero no hay cultura, no hay escuela. O sea, si en el colegio no es obligatoria la educación física, ya no es un tema, creo yo, de política de educación, es un tema de política de salud. Un ser humano que practica deporte desde temprano y lo hace un hábito de vida, es un ser humano que se va a enfermar menos, que va a necesitar menos medicinas que paga el Estado, va a necesitar menos atenciones médicas que paga el Estado, o sea, nosotros, los impuestos, va a necesitar, va a haber menos casos de salud emocional, mental. El deporte es una herramienta de crecimiento personal en lo físico, en lo mental y en lo emocional. Si eso no se entiende y no se siembra, pueden pasar 150 años más de Juegos Olímpicos y seguiremos estando de vez en cuando celebrando una medallita, pero no como algo regular, no como consecuencia lógica de lo planificado. No es la medalla de Stefano Peschiera, la que obtuvo el voleibol en su momento, el único caso de deporte colectivo, la de Pancho Boza, la de Edwin Vázquez en el año 48, no son medallas producto de una planificación y un trabajo, son medallas producto de un hallazgo en medio de nuestra sociedad, de un talento superdotado. Que además se quiere criticar, porque he escuchado a un sector de la población en Twitter criticar a Peschiera por decir que es una persona privilegiada, pero lo que debe entender la gente es que Peschiera compite con gente que la situación de Peschiera es normal para los atletas de alta competencia. Además, hablar de privilegiados es mi punto de vista. Yo soy muy crudo y muy frontal en este tema. Decir que alguien es privilegiado es sembrar una cultura derrotista, mediocre. De acuerdo. Así es. Mediocre, acomplejada. De acuerdo. El que te dice es un privilegiado. A ver, yo puedo decir, Cristiano Ronaldo es un privilegiado. Porque se dedica a jugar al fútbol. No, y porque tiene un talento que solamente un privilegiado puede tener. Y bueno, por eso tiene un avión propio, pues. Yo no voy a tener nunca un avión propio. Pero no me quejo del privilegio de Cristiano Ronaldo. Lo disfrutamos, bien. No envidio, celebramos. No envidio el éxito de Cristiano Ronaldo, lo admiro. Lo tomo como ejemplo de perseverancia. Entonces, yo lo he visto también, y permítanme hablar en primera persona, en mi experiencia con Teletón. A mí me tocó ver a un niño que estaba haciendo una terapia para llevarse una cuchara a la boca y comer su avena. Y era muy dolorosa la situación porque el terapista lo movía al niño, el niño lloraba, el niño se orinó en la sala de terapia, nosotros estábamos mirando, los que conducíamos en esos años Teletón,
y preferimos irnos para que el chico siga en su terapia. Unos 6, 7 meses después volvimos a ir y lo encontramos. Y el terapista le dijo, muéstrale a nuestros amigos de Teletón tu evolución. Y agarró la cuchara, se la llevó a la boca y la volvió a poner. Y levantó los brazos, como Nadal cuando gana un torneo de tenis. Cuando yo lo vi dije, este chico es un campeón. Claro. Ese chico en su condición de, digamos, algún tipo de minusvalía o de condición especial, ese chico es más feliz que un montón de mediocres que están diciéndole privilegiado al otro. Ese chico en su condición disfrutaba de un éxito personal, de un desafío cumplido. Es un campeón. El campeón no es solamente el que sale en el periódico, sube al podio. Un individuo cualquiera puede ser un campeón porque se desafía, trabaja, persevera y consigue. Ese niño consiguió llevarse la cuchara a la boca. Su siguiente reto era escribir, pero tenía renovación permanente de desafíos. Ese niño es un campeón. El que se queda sentado mirando, me va mal porque el otro tiene la culpa y es un privilegiado, es un mediocre y es un infeliz por decisión propia. De acuerdo. Señor Eddie Fleischmann, Isabel Soto les saluda, mucho gusto. me incorpora al programa y he estado escuchándolo, ha habido algunos aportes muy importantes, que es cómo el deporte impacta positivamente del tema de la prevención, por ejemplo, de la delincuencia, porque existe bastante pandillaje también gracias a que no hay otras actividades recreativas que puedan formar a la persona en lo que usted dice, ¿no? En afrontar retos, desafíos, en retarse a sí mismo. Competitividad. Competitividad, así es. Y también en el tema de la salud, que dice, ¿no? Una persona que practica deporte, que es una persona saludable, también es un gasto menos para el Estado. Correcto. Pero, ¿qué es lo que usted ha podido ver? Porque usted es especialista no solamente aquí en el Perú, sino ha podido ver el deporte a nivel internacional. En comparación con otros países, ¿cuál es el gran déficit que tenemos? Bueno, más allá de casos de países puntuales, porque uno va recogiendo vivencias y experiencias en todas partes. Por ejemplo, yo en Argentina he visto que hay campos de golf públicos. Uno va, paga por los palos, paga por los calzados y juega golf. Yo no puedo jugar golf en el Perú porque hay solamente 3 clubes donde se practica el golf y cuesta harto dinero poder ser socio. No tengo dónde jugar golf. Entonces empecemos porque el que quiere jugar tenis fácil, no sé si encuentra. Canchas públicas, necesitamos infraestructura deportiva. Por todo el Perú hay territorio de sobra, más de 1.250.000 kilómetros cuadrados tiene nuestro país. Pero más allá de ello, lo que falta en el Perú, lo que no existe en el Perú, es una política de Estado para el deporte. Y cuando hablo de una política de Estado, no solamente hablo de deporte formativo en las escuelas, también hablo de competitividad, competencia interna permanente. Hablo de actividad masiva, inclusive de los que no van a practicar deporte competitivo. Toda la sociedad peruana tiene que practicar actividad física 4 veces por semana, 1 hora. Solamente eso, caminar aceleradamente 45 minutos 4 veces por semana. Y una pregunta, antes de ir al tema de las políticas públicas de fomento del deporte, y como usted bien dice, no solamente los deportistas, nosotros todos deberíamos practicar deporte, ¿no? Porque es saludable, pero ¿se puede atribuir un poco a nuestra cultura el hecho de no practicar el deporte como se debería? A nuestra incultura. Sí, porque hay colegios en donde, por ejemplo, las clases se dan hasta las 3 o 4 de la tarde de lunes a viernes y como usted dice, no hay educación física como curso obligatorio. Entonces, digamos que estamos restringiendo de alguna forma también a nuestros chicos. Ese es un derecho, por ejemplo, del que muchas veces las izquierdas no hablan. Ese es un derecho. Como así, si se habla de derecho a la salud, y de que el Estado facilite el acceso a la salud a toda la población, el acceso al deporte es acceso a la salud. Claro. Es una obligación del Estado darle servicios para la actividad deportiva a la población. Entonces tendría que haber lugares donde los chicos puedan jugar handball, piscinas
públicas con profesores preparados para enseñar natación, para enseñar estilo. Si nosotros tuviéramos en cada rincón del país actividad deportiva, probablemente en muchos lugares donde hubo padres de familia queriendo tomar aeropuertos, destruyendo propiedad pública y privada, quemando llantas y matando policías, habrían estado mucho más tranquilos, cómodos y contentos viendo a sus hijos practicar deporte y competir y jugar y ser felices. El deporte es una herramienta para ser feliz. Desde las políticas públicas podríamos combatir entonces la incultura también. Absolutamente, mediante absolutamente. Ley. Y la conflictividad, reducirla drásticamente. La conflictividad del país. Tenemos un país fracturado en muchos aspectos y que por lo tanto tiene conflictividad. El deporte es un factor de aglutinar gente, voluntades, de ser feliz. Equipos. La de gente aprender a necesita convivir, ser feliz. de ver al otro no como un enemigo, simplemente como un rival dentro de un marco Deportivo. deportivo. Como alguien que me va a hacer mejorar. Así es. Claro. Esa Te es va la a gran retar. diferencia. Como alguien que me va a hacer mejorar. Si yo corro todos los días con alguien a que siempre le gano, no voy a mejorar. Si corro todos los días con alguien que siempre me gana, por tratar de alcanzarlo voy Vas a mejorar. sí. Excelente. Así es. Eddie, y yéndonos ya, digamos, un tema ya con los deportistas que se encuentran ya en las federaciones, ¿cómo ves la actuación de las federaciones? Por lo menos en mi anterior trabajo yo recibía un montón de denuncias en relación al manejo de las federaciones, y no solamente hablo del tema de fútbol, sino hasta la más pequeña. O sea, es increíble que el nivel de corrupción no solamente esté, digamos, en el área del Ejecutivo, tal vez congresal, sino que también dentro de las federaciones. Si nos Sí. puedes comentar un poco. Y hay una distinción que hacer. En el fútbol también, pero el fútbol no recibe subsidio del Estado. Claro. La única federación, todas las demás sí. Entonces sí es doloroso que nuestros impuestos se vayan en un montón de planilla, en un montón de decisiones federativas direccionadas hacia cierto sector, hacia encontrar la manera de lucrar, hacia armar yo mis propias academias y mis propios clubes para ganar siempre las elecciones. El deporte peruano está con septicemia. Es una infección generalizada. Donde uno toca sale pus. Lo que pasa es que hay poca gente a la que le interese profundizar en el tema. Como no es una política de Estado, hay menos atención. Claro, no hay cómo medirla. Las políticas se miden, Si fuera se una monitorean. política de Estado el deporte, eje central de la política para un ser humano, yo fusionaría, entre otras cosas, mi visión política es la de un Estado pequeño, fusionaría ministerios. Claro. No tienen por qué estar cada uno separado, con un solo ministerio de educación, salud, nutrición, deporte, cultura, medio ambiente, con viceministerios en un solo gran ministerio del ser humano, de la familia, De la familia. De la persona humana, de la del familia. ser humano De la familia. y de la familia, de la formación personal que involucra salud, educación, nutrición, cultura, deporte, medio ambiente. No Porque todo excluimos eso nada. Está relacionado. Está porque todo relacionado. es un Porque solo- finalmente cuando hablamos, muchas veces se habla en estos tiempos de ecología y de preservar el medio ambiente y de la preservación del planeta. Todo redunda en ello. Practicar deporte hace un mejor planeta. Saber nutrirse contribuye a un mejor planeta. Tener cultura contribuye a un mejor planeta. Tener sensibilidad por la cultura hace mejores seres humanos. Pero no hay, o sea, lamentablemente estamos en un estado fallido, en un país en el que los gobiernos se suceden y en ningún caso hay un plan de país y hay una visión de futuro, nunca. Definitivamente. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con No Negociable. Estamos con Eddie Fleischmann hablando de los Juegos Olímpicos, y en el regreso de la pausa vamos a hablar del progresismo en estos Juegos Olímpicos que acaban de ocurrir. Uy, Gracias. Uy. Quema. Continuamos con No Negociable. Continuamos nuevamente con su programa No Negociable y estamos hablando con Eddie Fleischmann, narrador, comentarista deportivo peruano, respecto de la participación de los atletas peruanos en las últimas Olimpiadas. Pero ahora queremos entrar a un tema un poquito más polémico, por decirlo así, y es que los Juegos Olímpicos estuvieron marcados y se pudo observar
una agenda ideológica detrás en varias situaciones o aspectos. Pero lo primero que queremos hablar es, Eddie, ¿qué te pareció, por ejemplo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, esta supuesta parodia de la Última Cena? La verdad era apropiada, era contextualizada, tiene que ver con los Juegos Olímpicos este tipo de actuaciones. ¿Cuál es tu opinión? En primer lugar, quiero subrayar que lo voy a decir como un individuo que profesa una fe distinta a la cristiana. Uh-huh. Yo profeso la religión judía. Dicho esto, yo creo que en la inauguración de los Juegos Olímpicos se desnaturalizó la causa de los Juegos, los valores del deporte, y se infiltró una ideología que pretende conquistar el planeta. Yo creo que ahí hubo un deliberado desafío a la cultura occidental judeo-cristiana. Un deliberado desafío. Después quisieron maquillarlo diciendo que se refería a otra pintura, sí. La juerga, o no me acuerdo qué palabra es, de los dioses, bueno, en fin. Y había un niño ahí. Pero cuando uno veía la imagen, era inequívoca la referencia de la Última Cena. Y yo tengo respeto por la libertad de culto. Yo creo que en lo que uno quiera creer es absolutamente personal, individual. Y yo llevo a mi manera mi fe como la quiera llevar. En eso nadie tiene por qué darme normas ni exigirme cumplir determinadas cosas. Yo quiero hacerlo como yo, y por lo menos en mi fe existe libre albedrío. Y después uno será enjuiciado en determinado momento, pero mientras tanto uno tiene libre albedrío, conociendo los preceptos, de actuar como decida actuar. Aquí hubo un desafío deliberado a la cultura judeo-cristiana, porque además poner drag queens, claro, y con niños ahí habla de otro tema controversial, que es la pedofilia. Claro. ¿Cuál era la necesidad? Es otro tema controversial. Nosotros hemos visto, a mí me ha tocado transmitir 3 Juegos Olímpicos: Atlanta 96, Atenas 2004, Pekín 2008. Todas las inauguraciones exaltaban la capacidad del ser humano, la creatividad para el encendido del pebetero, el homenaje a los héroes de los Juegos Olímpicos. Esto fue una maravilla porque fue una ciudad museo como París, pero se desnaturalizó y quedó en evidencia la infiltración progresista que pretende demoler la historia, desconocerla, dilapidar las creencias y dilapidar inclusive el concepto de familia. Claro. Eso es algo con lo que yo tengo una oposición abierta, frontal, y no tengo ningún reparo en decirlo, y creo que en los Juegos Olímpicos hubo una infiltración de esa naturaleza. ¿Había pasado algo como esto en Olimpiadas anteriores? No que yo recuerde, y yo lo comenté en mi cuenta de Twitter, esto no es el Carnaval de Río. Claro. Estos son la inauguración de los Juegos Olímpicos, que se crearon en la Grecia antigua para exaltar el talento y la capacidad del ser humano, y para honrar a los dioses del Olimpo en aquellos tiempos antiguos por la creación del ser humano y su perfección, o su casi perfección, o lo que era capaz de alcanzar. Una cultura de superación. Los organizadores se disculparon diciendo de que, según ellos, lo que estaban promoviendo era la inclusión, era, según ellos, poder unir al mundo, pero han logrado más bien todo lo contrario. Nada une más al mundo que la competencia bajo las mismas reglas y en las mismas condiciones. Y por eso ese boxeo femenino dividió al mundo, lo polarizó. Uh-huh. Lo polarizó. Y eso no es casual. No es casual, porque las 2 boxeadoras en mención, que llegaron curiosamente a disputar la medalla de oro, las 2, que tienen una alteración cromosomática, habían sido excluidas de competencias en la Asociación Internacional de Boxeo. El Comité Olímpico Internacional ha tenido discrepancias con la autoridad del boxeo y se tomó la atribución de decir que mujer es la que dice en el pasaporte mujer. Yo puedo entender que pueda haber controversia en el tema si vamos a hablar de el remo. Entonces, bueno,
Cada una está en su embarcación, compiten en remo, se podrá cuestionar si tiene mayor condición atlética, genética, cromosomática, etc. Pero en un deporte violento, de contacto, no se puede poner a una persona nacida con cromosomas XY peleando con una persona que tiene cromosomas XX. Se llegó a demostrar. Hay una gran diferencia. Eso lo demostró la Asociación Internacional de Boxeo. Ellos mismos lo han declarado. Hay un tema para puntualizar. El Comité Olímpico Internacional primero dijo que no había forma sencilla de demostrarlo. De que era una farsa fue eso. Pero es una farsa. Porque si no, entonces, ¿por qué tienes los deportes divididos entre categorías masculinas y femeninas si es imposible demostrarlo? Lo otro que sí quería preguntarte, porque está bien, hemos sentido mucha solidaridad con la boxeadora, por ejemplo, la primera que se retiró, pero yo quiero hacer una pregunta. Este tema lo venimos denunciando durante años. Ojo, yo quiero dejar claro, acá no hay de mi parte ni remotamente homofobia. No hay. Claro, Yo tengo absoluto respeto por las preferencias de lo que cada uno quiera hacer con su vida, con su cuerpo. El tema es que no tiene por qué utilizarse espacios mundiales y públicos para imponer una manera de entender y de torcer la naturaleza. El gran problema de los economistas de izquierda, de los sociólogos de izquierda, de los políticos, es que quieren alterar la naturaleza. Así es. Y la naturaleza es una sola, claro, tiene sus leyes inalterables. En la economía también. El comunismo, el fascismo y el nazismo siempre tenían una idea de un nuevo hombre. Que ese es el propósito. Es el propósito de alterar la naturaleza. Sí, y yo te comentaba esto porque si bien hemos sentido solidaridad con las boxeadoras, me hago una pregunta. Nosotros siempre hemos estado denunciando esto. ¿Acaso tenía que llegar el extremo en que ella siente un golpe en la nariz que le dolió mucho para que su federación presente un reclamo ante el COI? Es decir, también hay un tema de responsabilidad de quienes nunca hablan hasta que les toca hablar. Porque nosotros lo hemos venido denunciando por años en comisión. Bueno, mi impresión es que si las mujeres quieren preservar su lugar en las competencias internacionales, no deben permitir ni aceptar competir con situaciones así de controversiales. Yo no estoy aquí sentenciando nada, no soy un científico. Lo que estoy diciendo es, si hay un rival que tiene cromosomas XY y que ya ha sido excluido de otros eventos, yo no voy a aceptar presentarme a eso iba. Este hecho también. Y someterme al riesgo porque una mujer se somete al riesgo de que pierda un ojo, de que pierda sus facultades, porque de que es exponerse claramente. Mi Federación Olímpica podía haber desde antes, haberse quejado ante el Comité Olímpico Internacional. O sea, lo que yo observo y es que la gente cuando se quiere defender de algo... Hay una reacción tardía. Sí, tiene que tomar el toro por las astas, no puede quedarse callada. Tampoco había sucedido antes esto, sin precedentes. Pero sí lo había sucedido en la natación. Sí. Y en la natación incluso, la FINA tuvo que retroceder porque hizo un informe, bájenlo de internet, el de la Federación Internacional de Natación, hizo un informe médico-científico con todas las características que un hombre tiene y una mujer y cuál es la ventaja competitiva de la natación. Es buenazo el informe, es grande. Pero no hay ninguna duda de que en la química de una persona, ya no voy a hablar hombre y mujer para no herir susceptibilidades de nadie, una persona con cromosomas XY tiene una notoria ventaja física, de potencia, de velocidad, de contundencia de golpes que una persona que tiene cromosomas XX. No se les puede hacer competir en un deporte de contacto. Así de simple. Inclusive en natación no era deporte de contacto y se veía la ventaja física. El tema es que las mujeres de Estados Unidos, las nadadoras, sí levantaron su voz, se quejaron. Sí, correcto. En cambio, las federaciones de las boxeadoras que han participado, no, nada. Hasta después. No, claro. pero esto va a traer cola porque, digamos, en Italia esto ha causado una reacción fuerte. Por supuesto, va a haber muchísimos sectores y medios de comunicación importantes que van a defender el presunto derecho de esta chica argelina a competir. Bueno, hay muchas disciplinas en las que se puede competir, pero en un deporte de contacto violento no se puede competir biológicamente hombre contra biológicamente mujer. Pero Eddie, un comentario a lo que acabas de comentar, ¿no?
digamos, esta agenda que lo que busca es la supuesta reivindicación de la mujer, ¿no? La supuesta reivindicación. Hay que darle espacios a las mujeres que los hombres han ganado, que es lo que dice el feminismo, la ideología de género, entre otras cosas más. ¿Qué es lo que hace cuando acepta a un hombre que se autopercibe como mujer, quitándole espacio a la mujer? Se contradicen. Y es ahora justamente donde tienen que salir todas las federaciones y las deportistas, mujeres sobre todo, a reclamar, sea públicamente, sea que su federación no le acepte, reclamar en las redes sociales, porque no se pueden exponer, como tú bien señalabas, a que puedan perder la vista. Y yo te estoy diciendo eso porque yo entrevisté a Kina Malpartida, y Kina Malpartida, que peleaba con mujeres siempre, me decía, yo me tengo que entrenar al más alto nivel, porque no es solamente que voy a competir para ganar o perder, sino que puedo perder un ojo. Claro. Entonces no puedo pestañear en una pelea a ese nivel. Ahora, imaginémonos si se está enfrentando a un rival que tiene cromosomas de hombre. Exactamente. Entonces es fácil desde ahí, donde nos ven, decir, no, pero pobre la señorita, pobre la chica argelina, ella no tiene la culpa de acuerdo. Nadie la culpa a ella y tiene todo el derecho de querer competir, pero hay reglas. Así es. Yo quiero competir en una categoría, digamos, que Lionel Messi diga, yo me percibo menor de edad, quiero jugar un sub-17. O un boxeador se perciba de menor peso, cuando tiene el peso completo lo va a matar al de peso pluma. O sea, lo hicieron en redes sociales, utilizaron el meme, digamos, con Mike Tyson y peluca larga, diciendo, yo me percibo mujer, quiero pelear con... A eso nos están conduciendo, a dividirnos. Por eso es tan controversial, por ejemplo, que estemos viendo que los colectivos LGTBI, los colectivos feministas, se pliegan a posiciones del Islam radical. Claro. Es una contradicción inexplicable. Y el Islam los odia. Por eso, lo que estoy diciendo es el Islam radical. Sí. Estoy subrayando el Islam radical. No pretendo involucrar a todos. El Islam radical condena, somete a la mujer, casi la esclaviza, como sucede en Afganistán, por ejemplo, en algunos sectores con determinados grupos, y sin embargo los colectivos feministas y LGTBI respaldan el Islam radical. Entonces ya uno dice, ¿dónde está dónde está la lógica del razonamiento? No tiene. Es que lo que pasa es que el discurso feminista ha adoptado una forma de lucha de clases en la cual antagoniza todas las contradicciones que encuentra y todas las categorías que encuentra. Por eso, tú observas la lucha entre hombre y mujer, luego entre heterosexual o homosexual, luego entre blanco y no blanco, y esas categorías ellas las han trasladado a todos los espacios públicos. Y esto se puede leer, para la gente que lo quiera leer, en un libro que se llama Ideología y Hegemonía del siglo XXI de la izquierda, de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que son dos pensadores. Ellos dijeron, traigamos la lucha de clases marxista a todas las demás categorías antagónicas, y por eso se observa esta división, esta gana siempre de dividir. Pero tocando otro aspecto del progresismo que ha habido, Eddie, recibimos noticias de que no había carne para los deportistas, no había ni siquiera aquellos elementos, y tuvieron algunos que salirse de los lugares donde estaban e irse a comprar a otros lados. Se ha llegado a niveles de absurdo. En primer lugar, la falta absoluta de higiene en el río Sena, que contaminó a una triatleta belga, y por lo tanto toda la delegación de Bélgica se retiró de la competencia por la contaminación en el río Sena. Entonces, si nos van a venir a contar el cuento de que no hay aire acondicionado en la villa por la expulsión de anhidrido carbónico, no vengan con cuentos cuando tienes el río Sena contaminado. Si nos van a decir que había escasez de carne, escasez de pollo, escasez de carbohidratos. Hoy ha habido una entrevista, búsquenla, a una nadadora australiana que dijo literalmente, el titular de la nota, vivíamos, quiero leerlo para no equivocarme, en una inmundicia. Wow. Vivíamos en una
Vivíamos en la inmundicia. En la inmundicia, ahí está. Vivíamos en la inmundicia. Y se trata de la australiana Ariane Titmus, récord mundial, récord olímpico de 400 metros, si no me equivoco, en estilos 400 en la posta 4 por 100 libres. Vivíamos en la inmundicia. El baño en mi apartamento era más grande que la sala de estar. Nuestras sábanas se cambiaron solo la primera noche, no se volvieron a cambiar durante el resto de nuestra estadía. Estábamos viviendo en la inmundicia. La nadadora además reveló que tuvieron que mentir para pedir más papel higiénico, porque el suministro era un rollo por 4 días para todo el departamento. Dios. Eso es por un presunto tema de sostenibilidad del planeta. Por favor. Ahora eso ya es absurdo. Esto también le pasó a los deportistas franceses. Hay que pensar un poco mal. ¿Los deportistas franceses también sufrieron lo mismo? Yo estoy hablando de los deportistas que estuvieron en la villa. Y algunos, hay un italiano que corrobora lo que dijo la australiana, y varios que han... Porque más que todo parece un sabotaje también. O sea, no lo puedo negar, porque siempre creemos... Mira, cuando escuché... porque las quejas se dieron desde el comienzo y nunca hubo una respuesta del comité organizador. ¿Pero los franceses se quejaron? ¿Los deportistas franceses los trataron igual? Bueno, probablemente los franceses no se iban a quejar siendo anfitriones. Claro, pero eso es lo que te pregunto, porque cuando estuve escuchando la entrevista que hubo de Pecheira sobre lo que pasó con el árbitro, yo quiero que la gente entienda algo. A veces tenemos de Alonso Correa. Claro, Correa, sí. Alonso Correa, claro, en la tabla. De Alonso Correa. Tenemos la impresión en el Perú, a veces esta idea tan alienada que tenemos, de que allá en Europa y allá en el mundo occidental todo se hace hermoso y la corrupción solamente es un pecado del peruano. Pero por lo que yo he estado viendo, es que no solamente ha habido un maltrato, sino que en ninguna parte del mundo, por ejemplo, en el Perú, hacemos un lío por los árbitros, porque este es de la U, porque este es de la Alianza. Y sin embargo, Alonso Correa tenía 2 árbitros brasileros analizando o viendo o marcando los puntajes de su competencia con otro brasilero. Y eso a mí me parece que es un absurdo. Sí, es un absurdo. Tienen que ser árbitros neutrales, evidentemente. Exactamente. Entonces estamos hablando de que ya no solamente hay un tema progresista. Para mí, esa es mi opinión personal. Para mí hay un sabotaje. Tal vez no generalizado, no conspiranoico, pero sí en algunos aspectos. Porque la pregunta que me hago, ¿los deportistas franceses han dicho algo? ¿Ha dicho, oye, yo no pude comer bien? También Tal vez no dijeron nada porque no quieren perjudicar a su país, pero un momentito, no hay esa voz que se levante y diga, ¿sabes qué? Lo que han hecho está tan mal que la próxima vez no volvemos hasta que no nos aseguren las condiciones. Yo creo que el Comité Olímpico Internacional que preside el señor Thomas Bach, que tuvo unas expresiones para mí lamentables para la investidura que tiene y el cargo que ocupa, en algún momento dejará el cargo, y yo espero que el Comité Olímpico Internacional, que tiene miembros representantes de cada país, revisen lo que ha sucedido en estos Juegos Olímpicos, porque para mí son los peores de la historia. Son los que más han desnaturalizado la esencia de los Juegos Olímpicos. Son los que han desvirtuado el fondo y los valores del deporte. Son los que han permitido una infiltración inaceptable, desafiante contra el mundo occidental. Desafiante, no casual. Para mí, premeditada, desafiante, premeditadamente al mundo occidental. Así es, ha sido, digamos que, una agenda ya programada. En mi opinión, sí. Yo no tengo cómo constatarlo, cómo comprobarlo. Mi percepción, por los Juegos Olímpicos que he visto, por cómo se dieron siempre, mi percepción es que estuvo planificado. Es más, hay un caso adicional que normalmente en el deporte se sanciona, y esta vez no. Hubo un iraní que se negó a competir contra un israelí para no tener que darle la mano. Eso es considerado discriminación y se sanciona. Y esta vez no se sancionó. Porque hay una carta de las Olimpiadas, ¿cierto? Con unas reglas también de juego. En donde, por cierto... La Carta Olímpica. La Carta Olímpica. El artículo 50 hablaba de que no podía promoverse, digamos, estos temas contra la religión o discriminación y todo eso. Y de trasfondo político. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, no se hubiera tratado de la parodia de la Última Cena, pero se hubiera tratado de una ofensa a musulmanes, supongamos a otra religión? Bueno, nosotros tenemos el antecedente de la revista Charlie Hebdo. Y lo que sucedió con sus periodistas cuando se burlaron del Islam.
creo que no hubiera pasado lo mismo. Quizá nos hace falta a nosotros de la cultura judeocristiana, digamos, de los valores occidentales, levantar un poco más nuestra voz, ¿no? Para levantar la voz, pero no suceda. perder nuestra esencia. Así es. No hay que ser igual que el otro. Así hay es. que ser mejor que el otro. Pero la vergüenza, en términos morales, en términos éticos, en términos de valores. creo que hasta el mismo comité, todos ellos se dieron cuenta porque por alguna razón retiraron el video en el canal que transmitió las Olimpiadas en YouTube. Ya no aparece la ceremonia inaugural de las Olimpiadas y también algunos patrocinadores se retiraron. Yo sí creo que los que defienden en esta guerra cultural, la cultura occidental, la civilización, nuestras reglas de convivencia basadas probablemente, por lo menos en mi fe y en la fe de la mayoría de Occidente, en el Antiguo Testamento y en el mundo cristiano, en el Nuevo Testamento, dejar un poco de lado la corrección política. Ujú. La corrección política destruye porque no se hace respetar un territorio, no se hace respetar determinados valores, se hace demasiadas concesiones y ante ciertos, como el programa, no negociable. Hay ciertas cosas que son no negociables. Así es. De acuerdo, eso es verdad. Eso es verdad. Eddie, ahora, ¿cómo nos puede, digamos, ir en estas Olimpiadas 2028 en Los Ángeles, en Estados Unidos, en la situación, digamos, futura que gane Donald Trump? ¿Crees que cambiaría algo o es que ya los Juegos Olímpicos y el comité va a continuar con esta, digamos, inclusión? Ya los perdimos, me estás preguntando, ¿los hemos perdido? No, yo no creo que el Comité Olímpico esté perdido. Yo creo que es reversible. Yo creo que además en la historia del hombre todo ha sido pendular y ha habido cambios, digamos, bastante de lado a lado, de forma más o menos recurrente, a partir de los excesos de determinado del lado del tiempo. péndulo. Claro, llegan los extremos, se vuelve un poco hacia la moderación hasta que se llega al otro extremo. En fin, yo creo que va a haber reflexión de los miembros del Comité Olímpico, porque probablemente, por ejemplo, el Comité Olímpico Peruano es autónomo, pero va a tener que haber alguna relación entre la posición del Comité Olímpico de cada país con la posición de su país. Entonces, bueno, habrá que esperar en el tiempo. Yo no sé cuánto influye a Donald Trump, pero yo no puedo negar que el mundo está necesitando mayor firmeza en la voz que defiende los valores de Occidente. Ahora que estabas hablando de que pues tenemos que dejar atrás la corrección política, pero no se limita solamente al tema deportivo, porque sabemos que a pesar de que han utilizado esta plataforma de las Olimpiadas para poder, digamos, llevarnos al campo de la ideología de género y todo esto que ha habido, también existen otros campos, no solamente el del deporte, pero uno de ellos, por ejemplo, por mencionar uno, es de los certámenes de belleza, ¿no? En los cuales viene a ganar un hombre que se percibe mujer, un certamen de belleza, quitando más bien espacios, como decía mi compañera, a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de tener una voz firme, una voz fuerte, se trasladaría no solamente en el ámbito deportivo, sino en todas las áreas de la cultura. Ahora, tampoco se trata de callar todas las voces. Yo soy de los que creen la libertad de expresión y en la libertad de expresión en todas sus manifestaciones. Yo no sería aquel que le prohíba a quien defiende el progresismo hablar, expresarse, dar su posición. Es parte de ser plural, pero ser plural no es aceptar que me impongan algo y que le impongan a mis hijos una manera de enseñarle en el colegio. Cómo debe ser la sexualidad, en qué tiene que creer, en qué no tiene que creer. No, eso es imposición. Libertad de expresarte como tú quieras, pero no me llenes la calle y te interrumpas el tráfico y le impongas a toda la sociedad lo que quieres expresar. Hoy hay redes, hay canales de YouTube, exprésate en un lugar público sin interrumpir el tránsito de las demás personas, sin afectar al resto, sin atropellar el derecho ajeno. ¿Quieres que respete tu derecho a expresarte y a manifestar cómo te percibes? No hay ningún problema, pero no me lo impongas, porque tú estarías atropellando mi derecho a no creer en eso. El gran problema es que estas ideologías son a veces tan absurdas que necesitan del Estado para poder ser impuestas. Ese es un gran problema. Y bueno, un ejemplo esa es la mejor manifestación de su fracaso. Si no es por la fuerza,
no la pueden imponer. Claro, y Tienen que porque entrar por como el para Estado. ir cerrando, le paso una pepa no deportiva a Eddie, que nosotros estuvimos analizando en su momento. El Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo el año pasado, en diciembre, y el Ministerio de Justicia el año pasado, antes de que entrara este ministro actual, dijeron que es un derecho de los hombres entrar al baño de mujeres y de donde están también las niñas. Y lo En expresaron el aeropuerto sucedió. en documentos que fueron enviados al despacho del congresista Muñante, en el cual se les solicitó que dijeran su opinión respecto a lo que había pasado en el aeropuerto. ¿Y ellos qué dijeron? Bueno, ellos tienen derecho a entrar. Entonces, nuevamente, creo que es pertinente repetir lo que tú has dicho. Esto va a seguir pasando y va a seguir avanzando mientras sigamos callados y no le hagamos sentir al político que el poder reside en nosotros y no en él, que él es simplemente un encargado. Pero por supuesto. Te lo cuento, O sea, y después te lo paso los documentos para que los tengas. El funcionario público tiene que saber que está ahí contratado por nosotros. Así es. Para servirnos a nosotros. Para resolvernos nuestros problemas, no para agravarlos. Para defendernos de las injusticias y de los atropellos y de los que quieren vulnerar nuestro derecho a sentir, pensar y manifestarnos como queremos, sin imponérselo a la sociedad. De acuerdo. Ni yo te impongo a ti mi forma de entender la vida y de vivirla, ni tú me impongas a mí tu forma. Claro, y el Estado El no tiene problema por es qué ese. El asumir... Estado tiene que garantizar la imparcialidad Así y es. la libertad en términos civilizados. De acuerdo. Civilizados, porque, digamos, ciertas manifestaciones, buscar que a un hombre al que una mujer lo acusa, lo metan preso por la sola acusación, es querernos imponer algo fuera de la justicia, Así es. por ejemplo. Claro. Te agradecemos, Eddie, el Bueno, día de a hoy ustedes. por Sí, estar muchas aquí. gracias, ha sido Esperamos un que tu placer. agenda otro día también Sí, se desocupe así para es. atender este programa no negociable, tu programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia Es la verdad. Así que nos vemos el día lunes en nuestro programa número 47, porque esto es No negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña.